Hola, buenas tardes, días. El tema que se me ha solicitado impartir es un tema muy interesante, la importancia de del laboratorio en la transición de virus respiratorios. Entonces, mm, he querido cursar en esta plática, llevarlos por un camino de algunos casos clínicos, algunas curvas epidémicas, lo que ha sucedido localmente en México, en el mundo, y en todo esto en que ha intervenido el laboratorio. Entonces empezamos por un caso. Es un hombre sin muchos antecedentes de relevancia, únicamente hipertenso, trabajaba en un billar, de 42 años. Índice de masa corporal de 28, tiene un cuadro de 2 semanas de evolución, inició con fiebre súbitamente y disnea progresiva. Trabaja atendiendo un billar, no utiliza drogas, toxicomanía, resto de toxicomanías negadas, viajes, contacto con animales también. Ingresa con choque, con muy mala respuesta a líquidos, es necesario ingresar a minas y pues con falla orgánica múltiple, una biometría hemática con leucocitosis y que muestra también falla renal aguda. Vean la radiografía, vemos un patrón cotonoso bilateral con broncograma aéreo. Miren que claro se ve aquí el broncograma aéreo. Voy a marcar. Aquí este otro lado también. Es un pulmón pues ocupado en su mayoría, ya que logramos ver los trayectos bronquiales. ¿De qué enfermedad se trata? ¿Es infecciosa o no es infecciosa? Bueno, dado el título de la plática, puede ser que sea infecciosa. Pero supongamos que lo recibimos así. Es que el señor no había controlado nunca su hipertensión, no recordaba el medicamento y ahorita tiene una falla cardíaca. Es que tiene una neumonía grave. Es que tiene una falla cardíaca derecha, por eso ingresó hipotenso. Es que en realidad sí utilizaba drogas, pero nos las ocultó. ¿De qué se trata? ¿Es una neumonía? ¿Es una neumonía adquirida en la comunidad? Y si es una neumonía adquirida en la comunidad, ¿es viral? ¿Es bacteriana? Se diagnostica y trata como neumonía adquirida en la comunidad. Y a pesar del manejo intenso con aminas, con antibióticos, antibióticos de amplio espectro, el paciente no se recupera y fallece. Así como lo vemos y sin tomar en cuenta que estamos en esta plática que se titula como se titula, con los datos que tiene usted hasta ahora, ¿sabría que es viral? ¿Y en qué está pensando? O más bien pensaría que es bacteriana o que es fúngica. Y si es virus, ¿en qué virus está pensando? ¿Qué estudio le haría? PCR, prueba rápida, múltiplex. En ese momento se le hizo también una biopsia que les puede orientar un poquito más al diagnóstico. Vean, necrosis de paredes bronquiales, no se observan bacterias, pero sí infiltrado neutrofílico difuso y daño alveolar difuso con membranas hialinas. Los cultivos negativos. Vean esta gran membrana hialina de por acá. Marco aquí en amarillo, todo esto es la membrana hialina. ¿Qué es hasta ahora? SARS-CoV-2 es influenza. ¿Qué es hasta ahora? Si yo le agrego que se presentan 2 semanas después 15 casos más, muy similares a estos, con falla orgánica múltiple,
no están relacionados entre sí, se parecen sí en sus características mórbidas personales, sobrepeso, obesidad, enfermedades crónicas, como sobre todo hipertensión, enfermedad pulmonar obstructiva crónica y diabetes. Y todos son trabajadores públicos. Ya da un poco más la etiología. En estas 6 líneas hay varios datos importantes. 15 casos más, no relacionados entre sí. Venían en la Ciudad de México. Pero nos está diciendo que está ocurriendo algo en la comunidad. Está ocurriendo algo, una epidemia o algo parecido, y que está afectando a personas con un estado proinflamatorio. Y además tienen especial propensión personas que están en contacto con otras personas y con grupos grandes de personas. Aquí había un taxista, varios taxistas, choferes de camión, este paciente que atendía un billar, otros eran cocineros, algunos trabajadores del metro. La mayoría estaban en contacto por razones laborales con grandes concentraciones, gran cantidad de personas. Nuevamente, con todo esto, ¿es viral, es bacteriano o es fúngico? Estamos pensando ya cómo se transmite cada uno de estos. Sabemos que las bacterias se transmiten más por contacto indirecto o por deposición directa de gotas. Se pueden respirar, claro, pero no es tan fácil respirarla como los virus. Y que los hongos, bueno, sí puede haberse respirado hongos y a veces hay ciertas concentraciones, por ejemplo, histoplasmosis, eh, eh, pero relacionada a visitas, por ejemplo, histoplasmosis, relacionada a popó, excremento, donde hay excremento de aves, especialmente murciélago, eh, o si hay inmunocompromiso, criptococosis, mucormicosis. Hay situaciones muy especiales epidémicas o epidemiológicas o de inmunocompromiso en diagnóstico de hongos. Y el de bacterias ya mencionamos. Entonces, con solo estos datos ya podemos saber que es viral, pero ¿es suficiente? Necesitaríamos hacerle alguna otra cosa. Ahora les voy a contar, completando más, estamos hablando del 2009. En 2009, quien le tocó ser médico en ese entonces o paciente, sabía que no era común pedir un PCR. Pero lo que sabíamos también en el INER, donde vimos todos estos casos, es que esto había que hacerle PCR y PCR a todo. Se mandó el PCR a los CDC y nos contestan que es influenza. 2 semanas después de que se envió, una semana después de influenza, nos dicen que es H1N1. Recuerdo el susto que nos dio en ese momento porque decíamos, es H1N1, como la de 1958, donde murieron varios millones de personas. Tienen estimado que fueron 50 millones de personas. Nosotros decíamos, alguien de nosotros va a morir por esto. Em, de los primeros 18 casos que tuvimos que hacer PCR, porque en este momento del caso más tardío ya teníamos 65 pacientes con esto, aunque se hizo PCR a 18, que son los que muestro aquí. Vean ustedes la gran letalidad. Las X es la letalidad y el círculo que tiene como una X dentro, que se ve casi relleno, es la intubación. La mayoría de los pacientes fueron intubados o fallecieron o las dos cosas. Podemos ver 1, 2, 3, 4, 5, 6 pacientes que no lo fueron de estos 18 pacientes. La letalidad fue muy alta entre estos pacientes y de no haber sido que esto fuera influenza, que supiéramos ya que era un virus respiratorio, que era influenza, es posible que esta epidemia se hubiera extendido más. El laboratorio entonces, en el caso particular, nos da la pauta terapéutica, pero en el caso general nos dio la alerta
de que algo está pasando. Y ese algo está pasando, queremos decir que parece que está iniciando una epidemia. Es indispensable desde el inicio enviar al laboratorio clínico. Ahora tenemos PCR más disponible en los hospitales. Desde el inicio que vemos casos como estos, es muy recomendable tener un diagnóstico completo viral y bacteriano. El laboratorio nos dio la alerta, nos dio la pauta y también nos permitió trabajar en grupo para poder alertar a todo el mundo de que estos casos estaban ocurriendo. Estos casos graves y fatales podían ocurrir y poder alertarlos a tiempo. ¿Qué pasó entonces? Vean ustedes esta curva de casos. Si bien en aquel entonces el porcentaje de positividad era mucho menor, pero más por no realizarse la prueba, porque había este lugar, este centinela de influenza, ahí hasta la fecha, que porque la prueba saliera negativa. En la curva de abajo, la curva roja, pueden ver los casos de influenza H1N1 y en la curva de arriba los casos de enfermedad tipo de influenza e infección respiratoria aguda grave. Y casi siguen una curva similar a la de los casos de abajo. Vean este gran pico que empezó, más o menos aquí es donde estamos hablando lo que se encontró en el INER, y vean a este gran pico que empezó. Y de no haber tenido un diagnóstico oportuno acá, es probable que este pico se hubiera extendido. Síguenlo desde acá, digamos una tendencia. Se hubiera extendido, no sabemos hasta qué punto. Al tener el diagnóstico, no solo se trataron los pacientes a tiempo y la mortalidad fue yendo poco a poco hacia el descenso, cada vez menos mortalidad, sino que también al tener el diagnóstico, se tienen las medidas de prevención y se tiene el tratamiento que evitará la transmisión más prolongada. Y en eso fue necesario un laboratorio. Y el laboratorio también nos enseñó, no que no se supiera antes, claro que se sabía, pero que existían subtipos de influenza, pero nos enseñó a ver la importancia clínica de los subtipos. Sabemos la severidad de la A, sabemos la severidad o lo delicado que puede haber si hay una influenza A aviar, y sabemos también de la influenza B, que puede ser severa, pero no tanto como la A, y sabemos también que lo ideal es que una vacuna contenga tanto tipo de influenza A como tipo de influenza B. Y esto ya pasa a ser una transición en el conocimiento de virus respiratorios. Porque esta transición en virus respiratorios no solo es la transición epidemiológica, sino también la transición en el conocimiento de no considerar que todos los virus respiratorios son gripa y nada más. Nos enseñó entonces que hay muchos virus respiratorios, nuevamente, no es que no existieran, sino que ahora ya resulta que vale la pena buscarlos, porque hay algunos que tienen tratamiento, como es el virus de influenza y como es el SARS-CoV-2, como es el virus sincicial respiratorio. Y hay tantos virus que por PCR vale la pena diagnosticar, y vale la pena porque nos muestran, este es un estudio, por ejemplo, en niños, que en muchas ocasiones influenza no era el más prevalente, sino virus sincicial respiratorio, como lo vemos aquí en verde, en el 2011, o em, virus, virus, rinovirus, que se ve también aquí en la prevalencia alta. El laboratorio también nos muestra, nos ayuda a ver que hay curvas epidemiológicas. En este caso, son solo los casos de infección respiratoria aguda, que al ponerlos ya contra el laboratorio sabemos que se trataba de influenza, y como lo vimos anteriormente, sabemos que este pico fue de influenza. Y luego entonces se presentan dos casos más. Fiebre, tos con malestar, 4 días de evolución. Veamos otra vez la radiografía.
muy distinta a la anterior. Quizás los infiltrados cotonosos son un poco más densos, pero en realidad están afectados los dos pulmones, los dos, em, respetando un poco los ápices, e igual con patrones del programa E. ¿Y qué nos dice la clínica? La clínica parece que no fue tan súbito. Empezó un caso con fiebre, luego la tos y el malestar empeoran, pero la fiebre se reduce y en el anterior no. Y empezamos a tener esta curiosidad clínica. O sea, se le quitó la fiebre, sí se le quitó, pero empezó a ponerse más grave desde el punto de vista respiratorio. Y bueno, aquí se trata de un vendedor de pescado en un mercado mayorista. Y en el segundo caso, que es similar a este, se trata de una persona que visita frecuentemente ese mercado. Y ya estamos pensando de qué se trata. Y ahorita en el retrospecto, viendo en la retrospectiva, pues podemos decir que es muy fácil, sí, se trataba de Wuhan y un mercado, pero en aquel entonces, sin laboratorio, hubiéramos pensado que es influenza, hubiéramos pensado que a lo mejor hasta el mismo era acondicionado al mercado o alguna legionela, no sé, tener acondicionado al mercado, pudiera ser. Gracias al laboratorio, ahora ya más complejo, más completo además, ahora ya no estamos hablando del 2009, estamos hablando del 2020, 10 años, 11 años después. Se logra secuenciar el genoma completo y se encuentra un 85% de idéntico a un coronavirus similar al SARS del murciélago. Vean lo relevante. Ya nos está diciendo que es SARS y es SARS del murciélago que ya se había publicado. Se logra encontrar una secuencia estable para RT-PCR. Se aísla el virus en células epiteliales de vías respiratorias humanas y se denomina nuevo coronavirus del 2019. Aquí está el virus, este virus y con su corona, una microfotografía electrónica, estos son 10 nanómetros. En esta podemos ver en las flechas cómo el virus tiene la capacidad de hacer sincicios, partículas virales sueltas en las cabezas de flechas y en los triángulos los hilos. Con un laboratorio de microfotografía electrónica. Por ese genoma completo se encontró que el SARS-CoV-2 pertenecía a un grupo al que pertenecía también el SARS-CoV-1, pero alejado del SARS-CoV-1, de hecho en otra rama, del grupo de los SARS-CoV-2. Y se encontró también que el MERS-CoV-2 era un grupo todavía más distinto, más alejado que el SARS-CoV-2. Y por laboratorio también se vio que esos virus dañaban las células, se probó el efecto citopático y vean cómo acaba con los cilios en toda esta parte. Elimina los cilios. Entonces, por el laboratorio se encuentra qué virus es con respecto a las familias, subfamilias de virus, y también se encuentra que en efecto ese virus puede ser el que está haciendo daño. Y sabemos lo que viene después. Lo que viene después es que, estamos hablando de estas fechas, más o menos, el virus empieza a extenderse en el mundo y a mediados de abril del 2019, curiosamente, casi 10 años después casi exactos 10 años después del H1N1, influenza va siendo sustituido, aquí vemos influenza en rosita, por SARS-CoV-2, que llega a picos mucho más altos que los de la influenza. Y si tenemos un acercamiento de esto, podremos ver que la detección de otros virus respiratorios
prácticamente es nula en todo el periodo entre el 2020 y el 2021. Y empieza en el 2021 otra vez a detectarse. Claro que no con la misma frecuencia que antes del 2020. De hecho, las olas de SARS-CoV-2, como las vemos aquí en gris, parecen detener a la influenza A, que la vemos en negro. Vean cómo la influenza A se ve hasta finales del 2019, cuando empiezan finales del 2019 y hasta principios del 20 se ve la influenza B, la influenza A H1N1, la B cae y la influenza H3N2, las tres caen en el primer cierre y en el segundo cierre no se manifiestan algunos piquitos por ahí en las primeras eh, semanas, pero en las últimas semanas del 2020 y prácticamente desaparece aquí en este estudio aparentemente mundial y empieza a aparecer hasta el 2022. En Seattle hicieron este mismo análisis encontrando datos similares, pero al estudiar el resto del virus respiratorio podemos ver que en el 2020, en amarillito, empieza el virus, el rinovirus. Entonces, aquí sí podía ser que lo que parecía gripa no era SARS-CoV-2, sino era rinovirus. Entonces, el laboratorio nos ayuda a ver que esta realidad no fue la realidad de todos en Seattle, siguió habiendo actividad de los demás virus respiratorios. Vean aquí, nada despreciable en una fecha tan cercana a la pandemia como julio del 2021, nada despreciable está el virus de parainfluenza. En- Entonces, el laboratorio nos ayuda a ver los casos específicos, lo que está pasando en la comunidad, las epidemias de la comunidad, y eso nos ayuda a también empezar a pensar qué tiene el paciente individual que estamos valorando en ese momento. Pero también nos ayuda a ver a qué países pueden tener epidemiología viral distinta, si bien picos y valles, pero con distintos virus circulando. En Seattle, ciertamente, persistió la circulación de algunos virus todo el tiempo. No tanto de influenza, pero sí de los demás. Pero también resulta que hay coinfecciones. En nuestro paciente en particular, debemos valorar si tiene algún otro virus o no. ¿Qué porcentaje de pacientes con SARS-CoV-2 coinfectan? Ciertamente no es un porcentaje muy alto, está alrededor del 2%. Sin embargo, vean ustedes, le da un cerca del doble de letalidad. Los pacientes que tienen, los pacientes con dos virus al contrario que uno. Y estadísticamente significativo el riesgo de intubación mecánica. Entonces, vale la pena en los pacientes que tienen cuadros graves, realmente, sobre todo si tienen factores de riesgo, buscar los dos virus. Los dos tienen antiviral y en los dos pudiéramos evitar la letalidad. Los cuadros clínicos se superponen muy a menudo. Entonces, es importante buscar la coinfección porque
la podemos encontrar más significativa en invierno, 8,3% en comparación con otoño y primavera, porque se asocia a muerte, 36%, e ingreso en terapia intensiva. Los pacientes con COVID-19 infectados con gripe presentan resultados de enfermedad más graves. Entonces, es importante no solo buscar un virus, sino buscar los dos, sobre todo en factores de riesgo y en enfermedad grave. Estos diagnósticos de laboratorio y estos desenlaces han ayudado a hacer guías, entre ellos la guía del CDC de enfermedades respiratorias, en la que vemos que además del, del virus de influenza, del virus de COVID, hay que considerar el virus incisional respiratorio. No puedo dejar esta plática sin mencionar el virus incisional respiratorio, el cual puede ser especialmente grave en extremos de edad, como en adultos mayores y en niños, o en personas también que tienen asma o enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Vean cómo aquí está en morado, cómo puede ocupar una proporción muy alta de virus respiratorios, el virus incisional respiratorio. En niños de 0 a 4 años, incluso ha sido el más prevalente en todo este tiempo desde el 2019. De 5 a 7 años, la prevalencia cambia y el más alto es influenza. De 18 a 49 años, predomina el virus de influenza. 50 a 65 tenemos en tercer lugar, pero muy cercano, el virus incisional respiratorio. Entonces, concluyendo, el diagnóstico por laboratorio de virus respiratorios ha demostrado ser fundamental desde el caso particular, desde un solo caso, y para estudiar y detener brotes y epidemias. El estudio y análisis de patrón epidémico y clínico es fundamental para la sospecha diagnóstica y la dirección de estudios a solicitar. Y viceversa, los estudios que se solicitan impactan también en el patrón epidemiológico necesario para el análisis y también para la toma de decisiones en el consultorio. Eso sería todo. Muchas gracias por la oportunidad. Mi nombre es Daniela de la Rosa Zamboni y aquí está mi correo. Estoy a sus órdenes.